Yo justamente estaba comentándoles de lo importante, de la publicación importante que ha salido hoy día en el periódico El Sol respecto a el tema de las narcoavionetas y la interceptación de los aviones. Yo quiero preguntarle al doctor Julián Palacín, quien es un experto en derecho aeronáutico acá en el Perú y en el mundo, internacionalmente, este aporte. Usted, como miembro, asesor y como conocedor del tema de derecho aeronáutico, tiene que realmente mucho que dar, aportar a la conciencia jurídica nacional en el tema de narcotráfico, en el tema de intercepción de naves aéreas. Bueno, efectivamente, yo publiqué un libro, curso de posgrado en Derecho Aéreo y Espacial, en 1991, en donde del capítulo 5 al 9 trato la violación del espacio aéreo y la interceptación de aeronaves en los hechos que ocurrieron después del abatimiento de la aeronave de Korean Airlines por parte de un MiG en la madrugada del 31 de agosto al 1 de septiembre de 1983. La OASI convocó una reunión de urgencia y se hizo la enmienda al artículo 3 bis del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que tardará unas décadas en entrar en vigencia, pero ahí salieron los principios del derecho internacional que siguen todos los estados del mundo, quienes reconocen la soberanía de los estados sobre su espacio aéreo. También reconocen el derecho de los estados a interceptar aeronaves cuando se viola el espacio aéreo, ¿no es cierto? Y si bien se respeta el principio de no poner en peligro la seguridad de las aeronaves o la vida de pasajeros y tripulantes, cuando la aeronave no acata el procedimiento de interceptación, lo digo en mi libro, el Estado tiene, de acuerdo al artículo 1351 de la Carta de la ONU, el derecho a la legítima defensa, al usar la fuerza del Estado en las relaciones internacionales. Es un poco lo que le pasó a Estados Unidos con el tema de las Torres Gemelas. Entonces, hemos analizado, yo he dado una conferencia en Cuba, en Buenos Aires, en España sobre este tema, y hay consenso en la doctrina jurídica y en la ONU y en la OASI en el tema de la legítima defensa. Entonces, si tenemos aeronaves del narcotráfico internacional que salen todos los días llevando droga del BRAE a Salta, el Estado tiene, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la Carta de la ONU, de acuerdo al artículo 3 bis del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, el derecho a realizar el procedimiento de interceptación. Y si vemos que es un avión del narcotráfico, que no tiene matrícula peruana, vemos que no está acatando la orden del Estado detentador de la soberanía, podemos abatir. Y no incurrimos, en responsabilidad internacional, porque aquí opera lo que yo digo en mi libro, y hay muchos tratadistas europeos que me siguen, la legítima defensa. Entonces, se viene el problema de qué pasa si nos equivocamos, porque pasó una vez eso. Yo aconsejo al Estado peruano a contratar pólizas de seguros y reaseguros, y el piloto que se puede equivocar tendrá el mejor estudio que lo defienda, pero el Estado no puede renunciar a interceptar y abatir aeronaves, porque nos estamos convirtiendo en un narcoestado. Entonces, si no tiene el ministro de Transporte o el ministro de Defensa la asesoría, se lo pide a un estudio jurídico y se la va a dar. Pero no podemos, ya son más de 10 años que no interceptamos aeronaves, y miren lo que está pasando en el BRAE. Ese es lo que dice hoy el diario El Sol, tomando la última conferencia que acabo de dar sobre este tema a los egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola, donde digo, el gobierno sí puede tomar la decisión de interceptar narcoavionetas en el BRAE, porque además recuerden que cuando fui presidente de Corpan, que fui criticado por los sectores y atacado por el narcotráfico internacional, ahora lo digo claramente, yo fui el que me puse fuerte en Corpan, y por eso salí de Corpan en el 2003 para la realización del país.
Los radares secundarios, hace poco voy a Corpa y el gerente de la navegación me dice, doctor Paz, me dice, esta es su obra. Y encendió la computadora la radarización del Perú, porque ahora sí podemos con radares secundarios saber qué aviones vuelan en el espacio aéreo peruano. Cuidado, ya tenemos la tecnología. Bueno, ahora necesitamos el procedimiento de interceptación. Se puede asesorar muy bien al Estado peruano de cómo se realiza el procedimiento de interceptación, las implicancias jurídicas, geopolíticas y demás. Lo importante es que lo hagamos, porque no puede ser, ¿no es cierto?, que ahora toda la cocaína y el tráfico de drogas de Colombia se esté instalando en el Perú. La sociedad está en peligro, nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones están en peligro. Yo no quiero un país, y no quiero que cuando vayamos al extranjero y nos presentemos en migraciones y mostramos nuestro pasaporte peruano, nos miren con desprecio, nos humillen. No, yo no quiero eso para... Ese no es el Perú. Nosotros somos un país digno. Tenemos que erradicar el narcotráfico. Y uno de los procedimientos para erradicar el narcotráfico es interceptar a las narcoavionetas que sacan droga del Brasil. Jurídicamente se puede hacer. Y a mí me tocó, en el año 1990, fui invitado por Fidel Castro, yo presido la Comisión Interamericana de Juristas Expertos en Derecho Aeroespacial y sesionamos en Cuba, en la cuarta reunión, estuvo Antero Flores Arao, estuvo Frejolito y muchísimos políticos peruanos que me acompañaron en esa conferencia que di en el Palacio de las Convenciones de Cuba, está graficado en la revista peruana de Derecho Aeronáutico. Di la conferencia sobre violación del espacio aéreo e interceptación de aeronaves, que marcó un poco la corriente doctrinaria que establecía hasta dónde puede llegar el Estado en el uso de la fuerza cuando estamos ante una aeronave, ¿no es cierto?, que se dedica al narcotráfico. O también puede ser que una aeronave se convierta en instrumento de terroristas. El Estado y en Estados Unidos hay la versión que con las Torres Gemelas el presidente dio la orden de batirla. Bueno, son temas de derecho internacional. Nosotros somos un país soberano. Sí, exactamente. Y disculpe la interrupción, doctor Palacín, pero quiero agregar a lo que usted dice. No nada más es la situación del derecho, es el deber del Estado, el proteger y salvaguardar la soberanía nacional. Hay tecnología para que definitivamente se proteja el Estado, porque no sabemos realmente qué intenciones puedan tener cuando entran aeronaves, que usted perfectamente bien lo sabe, que no se sabe, que no están bien identificadas. El Estado tiene el deber, no solamente el derecho, sino el deber de interceptarlas y abatirlas. Claro, cuando la intercepta, le hace el procedimiento internacional y la obliga a aterrizar en un aeropuerto designado. Pero si el piloto no acata la orden, ya se puede ser pasible a un abatimiento. Nosotros tenemos que cortar todas las vías del narcotráfico internacional y tenemos que lograr la sustitución de los cultivos de coca, que es un grave problema, ¿no es cierto?, para el futuro del Perú. Mientras haya plantaciones de hojas de coca, va a haber narcotráfico. Esa es la realidad. No podemos tener una doble moral. Yo creo que si queremos defender la peruanidad y queremos defender la construcción de un país digno, tenemos que tener una política inflexible respecto a ciertos temas que son fundamentales para el futuro del Perú. La lucha contra el narcotráfico debe ser una política de Estado que consiga objetivos de erradicar el tráfico de drogas, el tráfico ilícito de todos unidos con Julián Palacín. Doctor Julián Palacín, decano, Colegio de Abogados de Lima. Y siguen llegando los miembros del panel y la mesa de apoyo a la candidatura del doctor Julián Palacín Fernández, y en esta oportunidad tenemos invitados internacionales. Directamente de Arizona, Estados Unidos, del estado de Phoenix, viene el candidato a la presidencia de la República del Perú, el presidente del partido Unión Nacional Odrista, Enrique Odría, sobrino nieto del presidente Manuel A. Odría. Un aplauso para él acá, en la cabina de Radio Miraflores, siempre generoso, siempre amable, siempre triunfante, siempre exitoso. Enrique Odría, bienvenido, Enrique. Mi distinguido Dante, gracias una vez más por estar aquí en tus estudios en Radio Miraflores. Me da gusto verte una vez más. Siento yo a Radio Miraflores en mi corazón, en mi casa y todo tu público. También, es que el logo es un corazón. El logo es un corazón, porque es así el corazón igual de grande que el tuyo, ¿no?
Que no me cabe en el pecho. No te cabe en el pecho, a mí tampoco. Padecemos del mismo síntoma tuyo. Un aplauso para Enrique Odría. Bienvenido, Enrique. Gracias por estar acá en Justicia Perú. Tus palabras, Enrique. Bueno, pues yo nada más agradecerte una vez más aquí estando apoyando la campaña también del doctor Palacín. Yo he tenido oportunidad en varias ocasiones de ver comentarios, escuchar comentarios y ver notas en diferentes y diversos lugares. Y yo siempre apoyo, porque apoyo los comentarios. Y entre toda la gente tú sabes que es muy difícil el poder escuchar de una persona y decir, no he escuchado yo comentario negativo acerca del doctor Palacín, siempre he escuchado, y incluso por familiares míos, gente cercana a mí, ese es un señor, es un gran hombre, es una persona con mucha experiencia, y ese es el tipo de persona que debe de tener el liderazgo, y el Colegio de Abogados definitivamente va a ser honrado con su presidencia. Tengo una lista de personas que también puedes ir a preguntar. ¿Acerca de ti o acerca del doctor Palacín? No, pues la estrella es el doctor Julián Palacín hoy en día. Pues, ya, definitivamente. Doctor, hay una lista de personas que podrían tocar la puerta, ¿no? Claro que sí. Lo importante es que tenemos que tener una filosofía como país y como gremio de amor, de unión. Tenemos que unir a la peruanidad. Tenemos que darnos cuenta quiénes son los enemigos del Perú, quiénes realmente no quieren al Perú. Entonces, identificando los peligros, el futuro, la geopolítica, que es tan importante para las nuevas generaciones de peruanos. En las últimas décadas, a mí me tocó ser presidente de Corta. Yo tuve una posición muy fuerte con el Consejo de Ministros en relación a las privatizaciones. Duré 7 meses. Porque el Perú cometió errores históricos graves en privatizar sectores estratégicos, que muchas veces los países que tienen rivalidades con nosotros prácticamente están ejerciendo soberanía en el ámbito terrestre o en el ámbito marítimo, en el ámbito aéreo. Entonces el Perú ya tiene cada vez menos poder jurídico para construir el país. Esas cosas nos han tenido en cuenta. Por contarles un caso, en el año 2000, cuando el gobierno del 1990 al 2000 hace la privatización del aeropuerto internacional Jorge Chávez, el nuevo Congreso, el nuevo Parlamento me convoca. Me pregunta, doctor, ¿hay que firmar o no hay que firmar cuando Paniagua era presidente el contrato de concesión? Dije que de ninguna manera. Me hicieron hacer un estudio que lo hice en 3 días. Y me acuerdo que el presidente Paniagua dijo, no, doctor, Silva Arruete dice que primero firmamos y después modificamos. Firmamos y le hicimos 6 adendas todas a favor del agua. Hay un dicho mexicano que dice que después del niño ahogado que tape el desagüe, ¿no? Realmente es una situación en la cual uno como estadista debe de planear y pensar a futuro las consecuencias que pueden tener el dar esas cosas, porque yo lo he aprendido de usted, doctor, que es la situación de salvaguardar los emblemas y las cuestiones que son estratégicas para el desarrollo de nuestro país. Es imposible. Y yo le diría, yo estoy de acuerdo con usted, que nosotros estemos dando nuestras cuestiones, que son los aeropuertos, a intereses extranjeros. También lo escuché a usted en una conversación en privado que tuve con usted, el placer de estar con usted, en la cuestión de que el Perú, no teniendo una aerolínea emblemática, se hayan tenido que vender los intereses a LAN Chile. ¿Cómo puede ser posible ese tipo de situaciones cuando los peruanos salen a la cancha a jugar fútbol y odian a los chilenos en un partido de fútbol? Pero damos todos nuestros intereses, se los damos abiertamente.